¿Y si la mentira más grande de tu vida no fuera una mentira que alguien te dijo, sino una mentira que ha estado ahí desde el momento de tu nacimiento? Antes de que aprendieras a hablar, antes de que aprendieras a leer, ya había un mundo esperándote. Una bandera, una religión, una idea de éxito, una idea de fracaso, una idea de lo que está bien y de lo que está mal. Todo estaba ahí, y tú simplemente llegaste a aceptar una realidad construida por otros. Desde pequeños nos enseñan qué creer, qué admirar, qué temer, qué desear, y la mayoría de nosotros pasamos la vida sin detenernos a hacer una pregunta: ¿por qué creo lo que creo? Porque cuando una idea nos acompaña toda la vida, dejamos de verla como una idea y la llamamos realidad. Hace más de 2000 años, Platón imaginó una caverna llena de personas encadenadas desde su nacimiento, prisioneros que observaban sombras proyectadas sobre una pared y creían que aquellas sombras eran el mundo real. Entonces, planteó una pregunta inquietante: ¿qué ocurriría si uno de ellos decidiera levantarse, romper sus cadenas y buscar la verdad? Muchos siglos después, una película retomó esa misma pregunta. Una película protagonizada por Jim Carrey, que parecía una sátira sobre la televisión, pero que terminó convirtiéndose en una profunda reflexión sobre la libertad, el control y la naturaleza de la realidad. Pero, ¿qué tienen en común un hombre atrapado dentro de un reality show y unos prisioneros encadenados en una caverna hace más de 2000 años? Porque tal vez la historia de Truman no trata solamente de un hombre atrapado dentro de un programa de televisión. Tal vez trata sobre nosotros, sobre nuestras creencias, sobre nuestras certezas y todas aquellas ideas que jamás nos hemos atrevido a cuestionar. Y sobre una pregunta que podría cambiar por completo la forma en que ves el mundo. ¿Y si estuvieras viviendo dentro de la mentira perfecta? ¿Cómo sabemos que lo que creemos real es realmente la realidad? Bienvenidos a El Alquimista del Pensamiento. Yo soy Arturo García Oros y hoy hablaremos de El show de Truman y su relación con la caverna de Platón. Hay algo que comparten muchos de los grandes filósofos, científicos y revolucionarios de la historia. No es la inteligencia, no es el talento, es algo mucho más simple y mucho más peligroso: la capacidad de hacerse preguntas. Porque toda transformación comienza con una duda, con esa sensación extraña de que algo no encaja. Truman vive una vida aparentemente perfecta. Tiene un trabajo estable, una casa hermosa, una esposa que parece amarlo, un pueblo limpio y ordenado. Todo parece estar exactamente donde debería estar, y quizá por eso resulta tan inquietante, porque muchas veces las prisiones más difíciles de reconocer son aquellas que parecen paraísos. Al igual que los prisioneros de la caverna de Platón, Truman nació dentro de un mundo que nunca eligió. No conoce otra realidad, y sin embargo, algo dentro de él comienza a inquietarse. Una intuición, una pequeña voz, la sensación de que existe una grieta invisible en la realidad. Y entonces aparecen las preguntas. Platón comprendió esto hace más de 2000 años. Los prisioneros de la caverna creen que las sombras son la realidad, no porque sean ignorantes, sino porque nunca han conocido otra cosa. Y si alguien les dijera que existe un mundo más allá de la cueva, probablemente se reirían, porque pocas cosas resultan tan amenazantes como una persona que cuestiona aquello que todos consideran normal. Y eso sigue ocurriendo el día de hoy. Cada vez que alguien se atreve a preguntar por qué vivimos como vivimos o por qué creemos lo que creemos, aparece la incomodidad. Porque pensar tiene consecuencias. Pensar puede destruir una ilusión. Pensar puede derrumbar una identidad. Pensar puede romper una historia que llevamos años contándonos. Y a veces la mentira no duele porque sea falsa. Duele porque era la base sobre la que construimos nuestra vida. Por eso, pensar por cuenta propia suele tener un costo. Quien duda deja de ser predecible, y quien deja de ser predecible se vuelve difícil de controlar. Eso es exactamente lo que ocurre con Truman. Comienza a notar pequeños errores. Una lámpara cae del cielo, una estación de radio parece describir cada uno de sus movimientos. Personas que deberían ser desconocidas aparecen una y otra vez siguiendo exactamente la misma ruta. Coincidencias imposibles, grietas en la realidad. Mientras todo lo demás continúan viendo una normalidad, él empieza a mirar el mundo con otros ojos. Y una vez que alguien comienza a mirar, ya no puede dejar de hacerlo. Porque existe algo más peligroso que una persona que posee respuestas. Una persona que ha comenzado a hacer preguntas. Y es justamente en ese instante cuando la mentira perfecta comienza a desquebrajarse.
En la alegoría de la caverna, Platón describe algo inquietante. Los prisioneros observan sombras proyectadas sobre una pared, pero las sombras no aparecen solas. Detrás de ellas existen figuras que las producen. Los prisioneros nunca ven a quienes generan las sombras, solo ven las imágenes, las apariencias, la representación de la realidad, no la realidad misma. En el show de Truman ocurre exactamente lo mismo. Detrás de cada conversación, detrás de cada noticia, detrás de cada decisión importante, existe alguien diseñando el escenario. Ese alguien tiene nombre: Christof, el creador del programa, el arquitecto del mundo de Truman, el hombre que decidió qué vería, qué escucharía, qué temería, el hombre que incluso inventó el miedo al mar para impedir que abandonara la isla. Pero lo más interesante es que Christof no se considera un villano, está convencido de que protege a Truman. Y quizá ahí reside la verdadera genialidad de la película, porque los sistemas que limitan nuestra libertad rara vez se presentan como enemigos. Con frecuencia, llegan disfrazados de protección, de seguridad, de estabilidad, de buenas intenciones. Y antes de continuar, quiero aclarar algo. No estoy hablando de una conspiración secreta que controla el mundo. La realidad es mucho más compleja y caótica que eso. Entonces, ¿quiénes influyen en la forma en que interpretamos la realidad? Las instituciones, gobiernos, religiones, corporaciones, medios de comunicación y algoritmos. Todos ellos compiten diariamente por algo extraordinariamente valioso: tu atención. Porque quien influye en tu atención, también influye en tu percepción. Y quien influye en tu percepción, puede influir en tus decisiones. Pensemos en algo tan simple como un supermercado. Cuando entras a comprar, sientes que eliges libremente. Y en cierto sentido, es verdad. Pero alguien decidió qué productos estarían frente a tus ojos, qué promociones verás, qué música escucharás. Tus decisiones siguen siendo tuyas, pero el escenario fue diseñado para influir en ellas. Lo mismo ocurre cuando abres una red social. Crees que observas el mundo, pero en realidad observas una selección del mundo. Un algoritmo decide qué noticias mostrarte, qué opiniones amplificar y qué contenidos ocultar. Nadie controla completamente tu mente, pero sí puede moldear el paisaje donde tus pensamientos se desarrollan. Y muchas veces olvidamos algo fundamental. No pensamos únicamente con ideas, pensamos con las ideas que logramos encontrar. Y entonces surge una pregunta incómoda: ¿cuántas de las ideas que consideras tuyas realmente nacieron en ti? ¿Cuántas fueron heredadas? ¿Cuántas fueron repetidas tantas veces que terminaron pareciendo evidentes? Porque Truman no estaba encerrado únicamente por paredes, estaba encerrado por una historia que otros habían escrito para él. Y tal vez nosotros también vivimos rodeados de historias sobre quiénes somos, sobre lo que debemos desear, sobre lo que significa triunfar o fracasar. Historias tan antiguas y repetidas que terminamos confundiéndolas con la realidad. Y mientras más pienso en el show de Truman, más me convenzo de algo. El verdadero poder no consiste en controlar a las personas, consiste en lograr que crean que eligieron libremente aquello que alguien más diseñó para ellas. Porque cuando una prisión se vuelve invisible, sus prisioneros dejan de buscar la salida. Desde pequeño sentí que no encajaba del todo. Mientras otros parecían comprender perfectamente el mundo que los rodeaba, yo pasaba horas mirando las estrellas. Como todos, crecí dentro de una historia que otros habían comenzado a escribir antes de que yo llegara. Mi mundo estaba hecho de programas de televisión, de canciones transmitidas por la radio, de las palabras de un sacerdote los domingos, de las historias que aparecían en los libros de texto. Y durante mucho tiempo creí que aquel era el mundo tal como era. Pero entonces aparecieron las preguntas. Preguntas que me ganaban regaños. Preguntas que parecían no tener respuesta. Pero también descubrí algo extraño. Algo que nadie me había enseñado. La libertad que nace cuando comienzas a pensar por ti mismo. Porque una vez que comienzas a cuestionar, ya no puedes volver a mirar el mundo de la misma manera. Esa búsqueda me llevó por caminos inesperados. Abandoné una profesión que prometía estabilidad para dedicarme a comprender a las personas. Trabajé frente a un micrófono, me refugié en los libros, en la filosofía, en la literatura, en las ideas. Durante años escribí libros, enseñé, impulsé proyectos culturales, intenté despertar preguntas en otras personas, intenté hacer lo mismo que aquellos autores que alguna vez despertaron preguntas en mí. Y entonces ocurrió algo que jamás vi venir. Llegué a los 40 años, justo a la mitad del camino de la vida, como escribió el poeta Dante.
y por primera vez sentí que había alcanzado aquello que muchos llaman éxito: prestigio, reconocimiento, un cargo de autoridad, estabilidad, todo aquello que durante años había perseguido, todo aquello que se supone debía hacerme sentir realizado. Y sin darme cuenta, comencé a olvidar. Olvidé las preguntas, olvidé la búsqueda, olvidé al joven que alguna vez quiso desafiar las sombras. Me convertí en parte del sistema, me convertí en uno de esos hombres que administran la caverna. Sin darme cuenta, comencé a defender algunas sombras simplemente porque me resultaban cómodas. Y entonces ocurrió algo curioso. Comencé a creer que ya tenía todas las respuestas. Creía saber quién era, qué quería, hacia dónde iba, hasta que la vida volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: sacudirme. Personas que admiraba me decepcionaron. Ideas que había defendido durante años dejaron de tener sentido. Sueños que parecían indispensables desaparecieron, y poco a poco descubrí algo profundamente incómodo. Muchas de mis certezas no eran realmente mías. Había sido reforzado por los aplausos, por la aprobación, por la comodidad. Porque a veces la mentira perfecta no viene de nuestros enemigos, viene de aquello que nos hace sentir cómodos, de aquello que nos convence de que ya no necesitamos seguir buscando. Y así descubrí algo doloroso. Todo estaba ahí: el prestigio, los reconocimientos, la estabilidad, las apariencias del éxito. Todo estaba ahí, menos yo. Y entonces morí. No físicamente, pero sí la persona que creía haber llegado al fin del camino. Y en ese nuevo renacimiento decidí regresar a algo que siempre había amado: el micrófono, las palabras, las ideas, la búsqueda. Por eso hoy estoy aquí, contigo, porque después de todo este camino he llegado a una conclusión muy simple: la libertad no consiste en encontrar todas las respuestas. La libertad consiste en no dejar nunca de hacer preguntas. Y si eso significa estar un poco loco, prefiero ser un loco libre que un cuerdo viviendo dentro de una mentira. Hay una razón por la que el final del show de Truman sigue siendo tan poderoso después de tantos años. No es porque Truman descubra la verdad, es porque decide actuar en consecuencia. Porque descubrir la verdad y aceptarla son dos cosas completamente distintas. Muchas personas alcanzan a ver las grietas, reconocen las contradicciones, sospechan que algo no encaja, pero muy pocas están dispuestas a cambiar su vida por aquellos que descubrieron. A lo largo de la película, Truman encuentra señales: la lámpara, la radio, Silva intentando advertirle la verdad, su padre apareciendo entre la multitud después de años de haber sido declarado muerto, hasta que llega un momento en que ya no puede seguir fingiendo que no las ve. Por eso, muchas personas prefieren permanecer dentro de la caverna, porque cuestionar lo que siempre hemos creído puede ser aterrador, porque a veces la mentira no nos mantiene prisioneros, nos mantiene cómodos. Platón lo entendió perfectamente. Cuando el prisionero abandona la cueva, no experimenta felicidad inmediata, experimenta confusión, vulnerabilidad, dolor, y aún así continúa avanzando, porque una vez que ha visto algo más allá de las sombras, ya no puedes regresar a vivir como antes. Eso mismo ocurre con Truman. Durante toda su vida le enseñaron a temer al océano, le enseñaron a quedarse, y entonces comprende algo extraordinario: el miedo no era una advertencia, era una barrera. ¿Y cuántas veces ocurre exactamente lo mismo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos permanecido en un lugar por miedo? ¿Cuántas veces hemos renunciado a un sueño? ¿Cuántas veces hemos confundido la seguridad con la plenitud? Porque toda prisión tiene guardianes externos, pero las más difíciles de romper son las que terminamos construyendo dentro de nuestra propia mente. Y entonces llega la escena: la tormenta, el mar, el viento, las olas, Christoph intentando detenerlo, el creador luchando para que su creación permanezca dentro del mundo que diseñó para ella. Y Truman sigue avanzando, porque ya no está buscando respuestas, está buscando libertad, hasta que finalmente ocurre. La proa del barco golpea el límite de su universo, la realidad se rompe, y detrás de ella aparece una pared. Y quizá esa sea una de las imágenes más poderosas de toda la película, porque muchas veces los límites que parecían infinitos terminan siendo mucho más frágiles de lo que imaginábamos. Entonces Truman encuentra una escalera, y al final de la escalera encuentra una puerta. No un tesoro, no una recompensa, solo una puerta. La posibilidad de elegir, la posibilidad de salir, la posibilidad de caminar hacia lo desconocido.
Y quizá esa sea la escena más importante de toda la película, porque representa un momento que todos enfrentamos tarde o temprano, el momento en que debemos decidir entre la comodidad y la incertidumbre de la libertad. Nadie sabe qué encontrará Truman del otro lado, ni siquiera él. Lo único que sabe es que ya no puede quedarse, y eso es precisamente lo que convierte ese instante en un acto de valentía, porque la libertad nunca ha consistido en tener todas las respuestas. La libertad consiste en atreverse a caminar cuando las respuestas ya no bastan. Tal vez por eso el final del show de Truman sigue emocionando a tantas personas, porque en el fondo todos tenemos una puerta frente a nosotros, una creencia que debemos cuestionar, un miedo que debemos enfrentar, una vida que hemos estado posponiendo. La pregunta es, si llegara ese momento, ¿tendríamos el valor de cruzarla? ¿O preferiríamos volver a sentarnos cómodamente frente a las sombras? Porque la mentira perfecta no es aquella que nos engaña. La mentira perfecta es aquella que nos convence de que no existe otra opción, la que nos hace creer que la puerta nunca estuvo ahí, cuando en realidad ha estado frente a nosotros todo este tiempo. Y quizá después de todo este recorrido, la pregunta ya no sea si vivimos dentro de una mentira, porque todos vivimos dentro de historias, historias que heredamos, historias que aprendimos, historias que terminamos llamando realidad. La pregunta sería otra: ¿cuáles de esas historias hemos elegido conscientemente y cuáles simplemente aceptamos porque siempre estuvieron ahí? Tal vez la lección más importante del show de Truman no sea que existe alguien controlando nuestra vida. Tal vez sea algo mucho más simple, que la libertad comienza cuando nos atrevemos a pensar por nosotros mismos. Al final de la película, Truman se detiene frente a una puerta y antes de marcharse pronuncia una frase que se volvió inmortal: por si no los veo luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Después, hace una reverencia, sonríe y atraviesa la puerta. No sabe qué encontrará al otro lado. Lo único que sabe es que ya no puede seguir viviendo dentro de una mentira. Y ahora quiero dejarte una última pregunta. No sobre Truman, no sobre Platón. Una pregunta sobre ti. Si mañana descubrieras que una de las ideas más importantes de tu vida es falsa, ¿tendrías el valor de abandonarla? ¿O preferirías seguir viviendo dentro de la mentira perfecta? Porque nadie puede salir de una prisión si primero no descubre que está dentro de ella. Y esto fue todo por hoy en El Alquimista del Pensamiento. Mi nombre es Arturo García Oros, quien te recuerda que la libertad no comienza cuando encontramos todas las respuestas, comienza cuando nos atrevemos a cuestionar las respuestas que ya teníamos. Nos vemos en el próximo episodio y nos pensamos.